Sigue la rebelión de los chalecos amarillos en Francia ante las políticas neoliberales de Emmanuel Macron. Más de un año llevan en las calles plantados contra la polémica reforma jubilatoria, rebeldes más allá contra un sistema neoliberal fracasado. ¿A qué apuesta el gobierno de Francia? ¿Qué dicen en las calles tanto trabajadores como sindicatos y líderes políticos? ¿Hasta qué punto ha surtido efecto la continua movilización de calle y la paralización del transporte público? Las protestas de los cientos de jubilados casi pasaron desapercibidas, pero el 2019 fue el año en el que las pensiones se situaron en el centro del debate social en buena parte del planeta. También las desigualdades, la exclusión y la pobreza, es decir, las causas que genera el capitalismo, recorre y hacen tambalear el equilibrio de los gobiernos de derechas en el mundo. En España, por ejemplo, los pensionados se movilizaron para exigir que sus retribuciones fueran revalorizadas. En Chile el escenario no ha sido distinto. Miles de chilenos y chilenas de todas las edades se han movilizado contra la estructura que aún se mantiene de la dictadura de Pinochet y que beneficia a las élites empresariales. Una de las causas del malestar social es el sistema privatizado de pensiones conocida como las AFP, administradora de fondos de pensiones. Hace unos meses hablamos de Ecuador, Chile y también de Colombia, donde el modelo neoliberal también va en recesión, ni hablar de Honduras, Guatemala. Se suma Martinica e incluso en El Salvador, donde por un lado el pueblo alza la voz ante las reformas y las desigualdades y por el otro contra las políticas económicas y sociales. Coincide en todo. El fantasma del neoliberalismo recorre el mundo y deja profundas heridas en los pueblos. Pero veamos qué pasa especialmente en Francia. Pongamos el punto en la I. Ya en su campaña electoral, el presidente Macron había prometido reformar el sistema de pensiones, la cuna de todas las reformas en un país que tiene 42 regímenes especiales y que tiene como meta fusionarlos para crear un sistema universal por puntos. Un proyecto presentado en el Consejo de Ministros, pero que insiste en darle la espalda a las huelgas y manifestaciones, quizás para enfriar la calle. Hemos indicado que obviamente estamos listos para escuchar y tener en cuenta los análisis financieros propuestos por las organizaciones sindicales o por las organizaciones de empleadores. Y quisiera, una vez más, rendir homenaje al sentido de responsabilidad de los interlocutores sociales y decir que confío en la capacidad que tenemos colectivamente, trabajando y escuchándonos los unos a los otros. Esta era una formulación, digamos, no de campaña de mantener el sistema, sino de ir a un diálogo, y este diálogo no ha existido, por eso yo hablo de traición de campaña, porque el diálogo no ha existido. Una gran cantidad de jubilados en este país votaron mayoritariamente en cuanto a estrato socioeconómico
y de edad casi, votaron por Macron porque creyeron que sí iba a haber una mejoría en cuanto a lo de los salarios. Esto es, que se iban a tomar ciertos parámetros, como el tema de los mejores años de utilización, cuando uno estaba trabajando, como el tema de reconocer cuáles eran las conquistas hechas por cada uno de los sectores. Todo esto, y no voy a dar más precisiones porque no terminaríamos más, todo esto ha sido barrido de un plumazo y en este momento hay una penibilidad, digamos, hay una situación terrible desde el punto de vista de los jubilados que van a ver degradarse su situación, digamos, financiera, solamente en beneficio de algunos grupos, digamos, de jubilados que tienen muy buen pasar. Digamos un solo elemento que con esto vamos a precisarlo. La promesa de Macron no fue mantener este sistema. Nadie quiere mantener este sistema tal como está, porque se sabe bien que el déficit es grande. Lo que sí se está reclamando es que no sea la variable de ajuste, que el salario y las jubilaciones no sean la variable de ajuste. Hay proposiciones de otro tipo, como aumentar las cotizaciones patronales, como ampliar la base laboral, que en este momento beneficia, digamos, a la desocupación y por este tema aplasta los salarios, o hacer pagar, digamos, al financiero lo que tiene que pagar y que hoy no paga. Y Macron no ha hecho absolutamente nada de todo eso. Pero ¿de qué va esta reforma que nuevamente saca a los franceses a las calles que nunca la han abandonado? Desde su campaña presidencial, Emmanuel Macron prometió hacer una reforma sistemática del actual sistema de jubilación, creado por el sector privado en 1945, el cual está compuesto por un régimen de base, gestionado por la Caja Nacional del Seguro de Vejez y por un régimen complementario obligatorio, donde están afiliados 68 de las personas activas, mientras el resto de los trabajadores están atados al régimen de los funcionarios y a los regímenes especiales. El problema de pensiones en Francia es el, el pico del iceberg, la suma del iceberg, de un problema social, económico, financiero y que se arrastra desde hace como mínimo 15 años. Esto es, baja de salarios, no de desarrollo, parálisis de, digamos, de nuevas inversiones, especulación financiera y por último, degradación social que ha llevado a la confrontación política entre un grupo ultra neoliberal, digamos, absolutamente de las realidades del país, que ha permitido al Frente Nacional, es decir, al partido neofascista, de puntos en la sociedad. ¿Qué es lo que sucede con esta política de jubilaciones? La política de jubilaciones es un suicidio desde el punto de vista económico para el país, porque lo único que hace es igualar para abajo, digamos, en duda y acabando con las especificidades de muchas profesiones concernientes el tiempo del retiro, el tiempo de cotizaciones y sobre todo cuál es la edad para una pensión digna. El gobierno de Macron, que había dicho en su campaña electoral que estaba por un general, digamos, entre patrones, sindicatos y gobierno, ha traicionado absolutamente sus propuestas electorales, basándose y fijándose sobre todo en la cuestión financiera que reclaman los patrones que quieren más tiempo de trabajo, menos jubilaciones y degradación generalizada de los jubilados, que es una fuente, digamos, muy importante desde el punto de vista social, más de acabar con ciertas ventajas que existían históricamente en este país, gracias a la lucha de muchos sectores, no solamente los trabajadores,
sino también cuadros intermedios, abogados, médicos, bomberos, que en este momento están todos en lucha. Ya en noviembre de 2019 vimos como cientos de chilenas y chilenos se movilizaron en jornadas de protestas contra la desigualdad y la injusticia, entre otras demandas populares, que encarnaron el hartazgo de un modelo caduco y precarizado. En paralelo, el presidente Sebastián Piñera anunció una reforma estructural del sistema de pensiones. Pero, ¿en qué se parece a la reforma del sistema de pensiones que anunció recientemente el presidente Emmanuel Macron con la reforma estructural de Piñera? La experiencia francesa, la experiencia política francesa demuestra que se puede negociar con el pueblo francés, pero no se puede votar contra y sobre todo no se puede gobernar contra la voluntad general. Esto tenemos que recordarlo, no es la lucha del 95, donde digamos el nivel de violencia era esporádico. El gobierno de Macron se ha encargado, junto con su primer ministro Castañer, con el ministro del Interior Castañer, en largar una política, digamos, de represión masiva. Estamos contando con miles, 2.200 personas seriamente heridas durante las manifestaciones, las 70 manifestaciones desde noviembre del año 18 hasta el presente, es mucho. ¿Qué es lo que sucede políticamente? Políticamente lo que sucede es una acción del sistema político, porque el gobierno de ninguna manera ha planteado las cosas de una manera racional. Doy tres. Los sindicatos pedían que se esclareciese a qué edad uno podía irse a la jubilación hoy y cuál era la jubilación que tendría que tomar si pasaba o si pasa este proyecto. El gobierno fue incapaz desde el mes de noviembre de ofrecer a la opinión pública un simple cuadro Excel con una propuesta. Cada ministro dice y subsecretario dice una cosa diferente. Puede decir el primer ministro que la edad, digamos, que se llama la edad eje, la edad para ir 4 años con todas las mensualidades, está suspendida, pero está a la discusión de los patrones. Se sabe muy bien, los sindicatos van a rechazar esta medida y el gobierno, que no quiere aparecer como un gobierno autoritario, aunque saca la tropa contra los manifestantes, está hablando que va a imponer sí o sí a cada 3 meses la edad fatal de 64 años que todos los sindicatos rechazan. Esto es un tema muy grave al mismo tiempo, pero que tiene sus consecuencias en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque hoy estamos en debate en la Asamblea Nacional donde la izquierda ha presentado 20.000 cambios en la ley, solamente para diferir que esta ley no pueda ser votada o que esta ley vaya para atrás. El gobierno no quiere seguir adelante con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay elecciones en marzo y no las quiere perder, porque sabe que las va a perder. Sabe que las va a perder y voy a con esto, y para maquillar esta situación, digamos, de pérdida de fuerza política dentro del país, porque Macron no representa sino al 23% de su electorado y nada más que eso, ahora han impuesto una ley por la cual de las elecciones el 15 de marzo y el 22 de marzo no se van a difundir los resultados electorales de las ciudades que tengan menos de 9.000 personas. Esto es el 88% de las ciudades en Francia. Esto es, como no podemos ganar, lo que tenemos que hacer es maquillar la derrota. En el tema de lo de las jubilaciones también.
Desde su llegada al Palacio del Eliseo, Emmanuel Macron ha aplicado varias medidas neoliberales e intentado implementar otras. Ello ha generado el descontento casi generalizado de la población francesa, en especial dentro de la clase trabajadora, pero también en la clase media y los estudiantes. Macron se ha ganado como uno de sus primeros enemigos a los trabajadores ferroviarios, pues intentó privatizar buena parte de la red férrea del país y atacó el estatuto laboral. Además, quiso disminuir 60.000 millones de euros del presupuesto en ese sector. Ello motivó que hubiera más de 10 huelgas generales por parte de los trabajadores de los trenes. En paralelo, el jefe de Estado francés buscó implementar criterios meritocráticos para ingresar a las universidades. Ello generó que el movimiento estudiantil llevara adelante decenas de tomas de casas de altos funcionarios. Otro sector atacado fue el previsional. Macron trató de implementar altos impuestos a los haberes de los jubilados, señalando que ellos cobraban mucho. También avanzó con una reforma laboral llamada XXL, de neto corte neoliberal, y mediante la cual despojaba de varios derechos a los trabajadores. El plan incluía la eliminación de 120.000 puestos de trabajo en la administración pública. Además, planteaba límites a indemnizaciones por despidos, justificación de despidos por pérdidas de las empresas y la posibilidad de que la compañía negocie individualmente con cada trabajador. A todas estas medidas se suman los aumentos en el combustible que originó el movimiento de los llamados gilets jaunes o chalecos amarillos en octubre de 2018, espontáneo, transversal y sin portavoz oficial. Se extendió a amplios sectores, exigiendo mejoras en el poder adquisitivo e impuestos equitativos. Los chalecos amarillos gozan de una enorme simpatía en la sociedad francesa. A más de un año de su surgimiento, se mantienen movilizados en las calles. La iniciativa también se extendió, en menor medida, a naciones vecinas como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y España. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el gran movimiento, digamos, de huelgas y los movimientos sociales en el 95 y hoy? En el 95 el gobierno de Juppé había tratado de tocar algunas categorías, sobre todo las categorías que concernían a la función pública y a las empresas de la función pública, o periféricas a la función pública, como en el tema de las redes. Fracasó porque también te estaba buscando emparejar para abajo, pero solamente algunas categorías. La reforma ha sido enfrentada por todos los sindicatos, por la intersindical, porque no solamente baja de las jubilaciones, sino que aumenta hoy el nivel de las cotizaciones. Por ejemplo, en caso de los abogados, un abogado hoy estaba pagando 250, 270 euros para su jubilación, va a pagar euros, pero en el momento de tenerse que jubilar va a tocar menos jubilación que la que tocase hoy, que la que toca hoy. Lo mismo pasa con la función pública, lo mismo pasa con los enfermeros o con los bomberos. Esto es, lo que se trata en definitiva, y esto tiene que bien, es que en vez de hacer un plan, digamos, global, que tenga que ver con restablecer el valor trabajo, establecer los salarios. Aquí los salarios están deprimidos desde hace una quincena de años y Macron se ha dado el lujo de negar absolutamente todo tipo de modificación salarial, en vez de llamar a la fuerza de trabajo que los 300.000 desocupados, en una buena parte jóvenes, necesitan entrar al sistema laboral, Macron perorea y en definitiva trabaja de charlatán, él y sus ministros, sobre todo su primer ministro, prometiendo cuando no es la edad eje para irse a la jubilación, sostiene que hoy se vive mejor de lo que se vivía
20 años, por lo tanto hay que trabajar más, cuando se sabe muy bien de que los senior, es decir, los que tienen más de 55 años, no consiguen trabajo en ningún lado y que más trabajo, es decir, la edad de partida hacia la jubilación es a los 65 años es mentira, porque ya ninguna empresa toma a nadie de más de 55. Entonces, todo esto es una gran charlatanería que lo único que trata es rascar el fondo del cajón por no hablar de lo fundamental, que es taxar al capital financiero y desarrollar económicamente este país. Esto se ha visto en la crisis de los chalecos amarillos, vuelve a repetirse en el tema de la movilización, no solamente de los trabajadores, sino de todos los sectores sociales, y hoy tenemos un 86% de la población que sostiene al movimiento, que más allá de la huelga o no de la huelga, esto no puede sostenerse más, porque es solamente patear la pelota hacia adelante. Una Francia rebelde contra la reforma jubilatoria de Macron. La lucha ha sido larga pero constante. El célebre movimiento de chalecos amarillos, surgido hace más de un año, ha transitado por pequeñas, grandes victorias, como su firme rechazo a lo que denominaron como simulacro al debate nacional propuesto por el presidente. Hoy gozan del apoyo de 2/3 partes de los franceses, sobre todo porque en los últimos tiempos ha mostrado una postura más a la izquierda, con un llamado a la unión de las luchas sociales en el contexto de la ecología y el rechazo de las reformas de las pensiones. ¿Qué dirá el gobierno de Macron? ¿Cederá a las demandas de la clase trabajadora o insistirá en seguir con el vetusto modelo europeo de austeridad? Un modelo de pensiones que ha eliminado toda posibilidad de tener una vejez tranquila y digna. En pocas palabras, una gigantesca maquinaria que se ha dedicado a transferir los recursos de todos los pensionados a pequeñas élites del mundo corporativo y de las finanzas, las mismas que operan sobre la base de pactos, evasión de impuestos y del financiamiento ilegal de la política. Quienes hoy salen a las calles exigen un modelo más justo, digno, sostenible, sin ningún tipo de discriminación. La rebelión de los chalecos amarillos continúa en Francia sin descanso. Pusimos el punto en la I.